contexto de Hebreo, como Eh, también estábamos hablando de que se ve mucho esto en el contexto de Hebreo por todo lo que había pasado en ese tiempo. Entonces, Hebreos lo que hace es ofrecer a Jesús y ponerlo a él como ejemplo, porque él es el sumo sacerdote que no solamente intercede por nosotros, sino que él comparte nuestra humanidad y ofrece un camino de confianza y perseverancia a través de las pruebas. Se pone como eje central a Jesús porque principalmente porque él fue quien probó todo lo que nosotros eh, pasamos en esta tierra. Él lo experimentó en carne propia, siendo hombre y siendo Dios también acá en la tierra. La encarnación de Cristo, la encarnación de Cristo, o sea, su vida, sus sufrimientos y tentaciones, demuestran que Él ha padecido con nosotros y lo convierte en un sacerdote capaz de compadecerse también por nuestras mismas debilidades, que eso lo podemos ver en Hebreos 4:15 al 16. Y aquí viene esto que yo puse en esta placa, que Jesús no solo pasó por nuestras mismas pruebas, sino que se fue perfeccionando a través de cada una de las pruebas que iba pasando. Y eso también a nosotros como creyentes nos da una base sólida para poder confiar en Él como sumo sacerdote, como nuestro Padre y nuestro amigo, y también lo podemos encontrar en Hebreos 5:7 al 10. La perfección no se refiere a que hay una eliminación de la humanidad de Jesús, eh, sino que se refiere a su plena identidad con la experiencia humana de sufrimiento. Bueno, acá en el Ejército de Salvación creemos de que Él es 100% Dios y 100% hombre, eh, fue acá en la tierra, entonces Él fue el mayor ejemplo de vida. Después puse esto del modelo de perseverancia de la fe y en las pruebas a Jesús. Él es nuestro principal modelo de perseverancia. Y eso también está en Hebreos 2:12 2 al 4, porque nos anima y nos exhorta, digamos, este pasaje a correr nuestra carrera de fe, eh, puesto directamente los ojos en Jesús, que es el modelo, por eso puse modelo de perseverancia, fe en las pruebas, en nuestro modelo a seguir, a través de lo que es su sufrimiento y porque Él alcanzó la glorificación. Eh, el sacrificio de Jesús es el modelo definitivo de resistencia y fe ante la adversidad. Jesús, como autor y el consumador de la fe, no solo es un ejemplo, sino es el autor y el consumador, como dice también, y podemos encontrar en el versículo de Hebreos, en el capítulo 12:2, que Él es quien guía y perfecciona nuestra fe, habiendo soportado la cruz por el gozo puesto delante de Él, lo cual culmina sentado directamente a la diestra, en el trono a la diestra de Dios. Después yo puse también que hay una resistencia ante la oposición, porque el libro de Hebreos este, llama a los creyentes a no desmayar ante las pruebas, recordándonos que Jesús también la soportó y soportó la oposición del pecado. Y esa resistencia nos convierte directamente en un modelo para seguir y no fatigarnos, no desanimarnos, sino continuar en el camino de la fe, soportando la prueba y también poniendo la fe por delante como nuestra motivo para seguir. Después la otra placa. Bueno, ahí no sé por qué yo había puesto otra imagen, que es la fe que persevera en las pruebas. Había puesto una imagen como de una escalerita. Se me hace que porque Canva al descargarlo no lo toma en PowerPoint. Yo puse ese dibujo porque
representa o me hace acordar mucho a que es tan importante en en nuestra carrera, ¿verdad? En nuestra vida, poder ejercer esa fe en medio de las pruebas, porque muchas veces llegan las pruebas y nuestra fe decae. Y esto es lo que no tiene que pasar, sino que tiene que ser una fe firme, una fe constante, aún en medio de las pruebas. Porque cualquier persona que no conoce a Dios también pasa por cosas en la vida, pero nosotros que conocemos a Dios y que sabemos que hay algo al final, tenemos que seguir ejerciendo esa fe en medio de las pruebas. Y la fe no es directamente, como dije, el punto de creer al principio y ya está, sino que es siempre constante en un proceso de perseverar. Em, Jesús, Jesús es presentado no solamente como ejemplo moral, sino como alguien que ha sufrido y ha perfeccionado esa fe a través de su sufrimiento. Eso es una razón sólida para perseverar. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos 12, 2 al 3. El anterior, profe, el anterior que dice, la anterior placa, esa. Eh, en Hebreos presenta a Jesús como sumo sacerdote, que no solo intercede por nosotros, sino que nos ha perfeccionado la fe, que la fe, como ya mencioné ahí, no es un solo acto, sino que es un continuo proceso y nos da también la confianza directamente a lo que es la voluntad de Dios. Sí, ahora pase la placa, que ahí me perdí un poco porque, no, la que sigue es. Escogí ese versículo porque siento que es una razón muy buena para poder continuar perseverando en nuestra fe y poder pasar por ese camino de pruebas de la mano de Dios, porque muchas veces fallamos, pero tenemos esa confianza plena en lo que en lo que hizo Cristo, por eso es que Él nos abre los brazos para poder ir a Él cada vez que quizás flaqueamos. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro que necesitamos muchas veces en medio de esa carrera, en medio de esas dificultades. Y al final, si yo, yo lo que hice al final es solamente una invitación a la reflexión, que también había puesto una imagen ahí, ¿cierto? Eh, es pensar en esto, que cómo podemos aplicar la confianza en Cristo a nuestras vidas y tener como recordatorio las dos cosas, que es que Jesús conoce nuestras pruebas y camina con nosotros, y que nuestra fe está firmemente enraizada en su obra perfecta y en la promesa de salvación que Él nos da después de esta vida, ¿verdad? Tiene mute, profe, el micrófono. Le decía que estaba excelente su exposición, este, en el tema precisamente, bien planteado el tema y pues nos ayuda, ¿no? A enfocarnos más en el sentido, en el propósito de la, la carta a los hebreos, y aplicándola, como decía, a nuestra vida hoy. Son muchas las cosas que nosotros podemos aprovechar de la carta a los hebreos para nuestra realidad de hoy, ¿no? Tenemos ciertamente diferentes pruebas hoy, ¿no? Porque vivimos un contexto muy diferente a aquellos cristianos. Sin embargo,
realidad la condición humana es la misma, la naturaleza pecaminosa y los desafíos que esa naturaleza presenta, ¿no? Frente a la realidad. Encontramos entonces estas verdades tan importantes en la carta a los hebreos, especialmente el ejemplo, ¿no? De nuestro Señor, el modelo para que nosotros podamos afrontar los sufrimientos hoy, las dificultades, enfrentarnos a veces a aquellas situaciones que nos parecen imposibles de superar, pero que con la certeza que nos da la palabra de Dios en sus promesas y con la experiencia viva que tenemos nosotros de la presencia del Espíritu Santo, consolador y guía de nuestras vidas, podemos salir adelante a pesar de que las pruebas sean muy tenaces, muy difíciles, ¿no? Y bueno, el Hebreo nos invita a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque ciertamente no es fácil la vida cristiana. Tenemos que eh, apartarnos de cosas que tal vez humanamente quisiéramos nosotros alcanzar o lograr, y especialmente los que tenemos el llamado de Dios, ¿no? Al ministerio, como en el caso de ustedes que se están allí preparando, han dejado quizás su zona de confort en sus familias, en sus hogares, para ahora dedicarse a una preparación ministerial y luego enfrentarse, ¿no? A los desafíos de una realidad que se les va a presentar en alguna comunidad donde vayan a trabajar por la obra de Dios. Entonces, eh, ciertamente, pues nos está ayudando mucho la palabra de Dios en la carta a los hebreos para nosotros estar preparados. Y la Biblia dice que cada día vienen nuevas dificultades, nuevos retos, ¿no? Para la iglesia. El contexto se hace más difícil. Y estamos viendo, Anaí y Damari, todo este asunto de la guerra, ¿no? Que se va acrecentando en el mundo y la dificultad se va haciendo cada día mayor. Entonces, tenemos que estar preparados también para poder fortalecer la vida de otras personas, de aquellos que sufren, de aquellos que están padeciendo violencia, persecución, de aquellos que están sumidos en la pobreza, en las dificultades existenciales. Y ciertamente yo sé que el estudio de este libro tan precioso del Nuevo Testamento les está ayudando y va a ayudarles mucho en su ministerio. Así que felicitaciones, mi hermana Damari. Muy bien hecho el trabajo. Y entonces vamos, no sé si Anaí está preparada y podemos ir a la siguiente. Solamente, Sí, sí, le pido que me avisen cuando ya se esté acercando la hora del final. ok, Sí, sí. porque Yo, se me descargó el teléfono y no tengo hora aquí. ok, bueno, le avisamos ahora, hay todavía media hora. Sí, media hora. ¿Vas a compartir de ahí? Sí, voy a compartir aquí. Ajá.
Profe, perdón porque había salido de la clase de sin querer. Sí, me di- Ahora. Lo que le quiero preguntar es que si me puede avisar si es que proyecta. ¿Usted puede ver, profe? sí, sí se ve. Ya se amplió también. Ok. ¿Lo ve? Sí, ahí se ve bien. Y a mí no me ve, ¿verdad? No, porque tiene... No, no se ve. Ok. ¿Y está bien si no me ve igual? Sí, sí, no te preocupes. Porque no puedo poner la cámara y el... Claro, es el teléfono, ¿no? Sí, es el teléfono. Sí, pero ahí se ve bien la presentación. Bueno, bueno, disculpe si no me puede ver. Adelante, adelante. Bueno, comienzo entonces. Me tocó el tema de la perseverancia en la carta de Hebreos y esta exposición tiene como objetivo analizar cómo el autor invita a los creyentes aún a perseverar en la fe y a mantenerse en la misión que Jesucristo dejó a todos los que han decidido seguir. Bueno, la perseverancia sí es una virtud en la vida cristiana, ya que implica una constancia de fe y de compromiso según los principios espirituales. Pero antes de comenzar, aquí está el índice de los contenidos, de los temas, algunos temas que vamos a tocar, como el contexto de la carta, la situación de los creyentes y en los pasajes claves que apuntan a la perseverancia. Y por último, la exhortación del autor. El propósito en sí, aunque no sabemos con certeza desde el comienzo de la clase que lo hablamos, quién es el autor y quiénes son los destinatarios, sabemos que son judíos cristianos, judíos convertidos. Sin duda alguna, bueno, la carta está escrita principalmente a ese público que estaban siendo perseguidos por causa de otros judíos no cristianos. Como consecuencia, ellos estaban comenzando a preguntarse si valía la pena seguir siendo cristiano eh, por las persecuciones y todo el daño que tenían, y ellos perdieron el esplendor y la grandeza de las ceremonias del templo y toda la comodidad de sus objetos. Y añadiendo a esto, ellos habían creído que Jesús iba a venir otra vez, pero perdieron también la fe porque pensaron que iba a ser en ese tiempo. Entonces quedaron con esa esperanza de que Jesucristo iba a volver en los tiempos de ellos. El propósito o el estímulo de la perseverancia de la fe se ve a lo largo de casi toda la carta de Hebreos. El autor constantemente está estimulando a los destinatarios a perseverar y a mantenerse firmes. Si vemos algunos textos desde el principio, a partir del capítulo 6 más o menos hasta el 12, habla sobre la perseverancia. El pasaje de Hebreos del 5 al 11 y el 6 al 12 nos muestra gran parte del objetivo del autor al escribir la carta, amonestar a sus hermanos y advertir la posibilidad de que de que una persona que aparenta ser cristiano no sea realmente, y alienta a los hermanos justamente a permanecer en la fe de la palabra o en las promesas que Jesús había dejado. El contexto de la carta, bueno, el autor de Hebreos presenta una teología rica sobre Jesucristo como sacerdote y menciona en Hebreos 6:10 que Dios
no es injusto y no olvida nuestras obras ni nuestro trabajo de amor que habíamos mostrado hacia su nombre. Este versículo establece un trampolín para un argumento señalado de que el esfuerzo no es en vano, que todo nuestro trabajo como creyentes hasta el día de hoy siempre va a tener un fruto, bueno, ya sea malo o bueno. Al observar que los frutos de la caridad entre los fieles, el autor identifica lo que les falta y establece un objetivo claro de transmitir un mensaje pastoral sobre Jesucristo. El deseo ardiente del autor se manifiesta en su enfoque que no es simplemente doctrinal, sino que busca fomentar el verdadero compromiso a la fe, no por el hecho de cumplir una ley religiosa nomás, sino por el hecho de confiar y mantenerse como un estilo de vida. Aquí puse tres situaciones de la comunidad de fe en las cuales los creyentes estaban: económica, sociopolítica y religiosa. Económica, ¿por qué? Porque las comunidades cristianas eran y estaban sumisas bajo la pobreza. Así que recursos económicos no tenían. Sociopolíticas, los creyentes en su mayoría eran o estaban en un, en un en una escala de ser extranjeros o esclavos, por lo tanto no tienen tierra propia ni propiedades y por lo tanto no tenían los mismos derechos que los ciudadanos. Y religiosa, que los cristianos eran considerados como ateos por el simple hecho de que no practicaban el culto al emperador. Estos eran algunos de los factores que se veían en ese contexto, las cuales desanimaban totalmente a los creyentes. Y creo y considero de una forma personal que se animaría hasta hoy en día eso, a nosotros como creyentes. La comunidad destinataria, bueno, enfrenta este grave problema y por sobre todo existe un factor más grande que es la indolencia espiritual. ¿Qué significa esto? En Hebreos 5, del versículo 11 al 12, dice que el autor critica a la comunidad a la falta de madurez de sus líderes religiosos, del cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso dice el versículo de Hebreos 5, 11 al 12. Este estado de indiferencia no implica un retorno a las prácticas judías, como sugiere la interpretación tradicional, sino una situación de decadencia religiosa. La indiferencia es una de las mayores debilidades de nuestra fe. Nos mantiene fríos, nos mantiene lejos, nos mantiene por sobre todo inhumanos. Y es una de las faltas que resalta el autor de Hebreos en cuanto a la indiferencia y el peligro de caer en eso. Algunos pasajes claves antes de pasar al siguiente. Bueno, en Hebreos, como mencioné, habla a la mayor parte de lo que es perseverancia. Y podemos encontrar tres textos claves que habla sobre la exhortación a la perseverancia, el ejemplo de Cristo en la disciplina divina y los consejos finales de la solidaridad o de ayudar a la comunidad. En esta situación, estos elementos menciona que la carta de Hebreos menciona algunos elementos de la perseverancia del autor. El autor exhorta a los destinatarios a intensificar su fe, lo que implica una mayor conciencia de las realidades invisibles y escatológicas de la sangre de Cristo a hechos accesibles. Lo que me hace pensar esos elementos de la perseverancia es que en ese momento tenían
que recurrir a objetos accesibles para seguir o permanecer fieles. Hoy lo que tenemos en día son los sacramentos para nuestras iglesias. Son hechos eh, visibles para seguir teniendo prácticas, eh, para seguir fortaleciendo nuestra fe. El contraste con este estado de somnolencia que enfrentan se les anima a vivir con una conciencia vibrante de su salvación. Es decir, que mantengan consciente de cuidar su salvación en todo este proceso. Hebreos 4 al 5 dice que haber sido iluminados y gustar del don celestial, refiriéndose justamente a mantener que hemos sido privilegiados con este sacrificio de Cristo y por sobre todo recordar la forma en que podemos perseverar como comunidad y como congregación en la iglesia son partes esenciales de lo que menciona la carta de Hebreos. El siguiente punto es, hice un pequeño análisis de reflexión de Hebreos 12 como el capítulo central que habla sobre la perseverancia, o en otros títulos dice la carrera del cristianismo. Y Hebreos 12 presenta una serie de exhortaciones con el fin de que el cristiano persevere en la fe. Estas incluyen exhortación, advertencia, argumentos y principios. Debemos de considerar que la carrera de correr hacia adelante, como menciona el capítulo 12, esto implica que debemos dejar atrás ciertos pesos y ciertas prácticas del pecado. Es fundamental correr con perseverancia con una meta clara, que es Jesús. Además, somos como atletas. Lo, lo concerniente a un atleta es que muchas veces el atleta se cansa. Y en esa carrera, la mayor motivación que tiene un atleta es poder llegar a la meta. Es la satisfacción de haber cumplido con lo que con la meta que se habría propuesto. Y aquí puse una subdivisión de lo que habla Hebreos en el capítulo 12. Por primero dice, pues tenemos una gran nube de testigos. Y menciono algunas cosas como aquellos que mencionó el texto de Moisés, José, que pudieron perseverar en la fe. Y dice así, ellos perseveraron fielmente, ellos son testigos del valor y del poder de la fe, ellos sufrieron y murieron defendiendo la fe, ellos son ejemplos de lo que significa perseverancia y ellos murieron en fe sin recibir las promesas, como Moisés. Él no recibió, no entró a la tierra prometida, pero él estableció hasta lo último a llegar a la meta de llevar al pueblo a ese lugar. Es uno de los grandes ejemplos. Por segundo punto dice, pues tenemos el ejemplo de Jesucristo, puesto los ojos en el mayor ejemplo de sufrimiento por amor, que es Cristo, todo su sacrificio como humano, despojándose de lo que era Dios, eh, lo dejó de lado para poder dar ese ejemplo de sufrimiento por amor. Ejemplo de perseverancia y obediencia a la cruz y soportó la hostilidad y el rechazo de la sociedad. Luego, por último, por las últimas partes dice, pues el perseverar es para nuestro bien. Tenemos ayuda sustentadora de la mano de Dios. Sí, y somos movidos a las pruebas. Somos movidos a las pruebas y al pecado en el mundo. Él nos fortalece mediante la disciplina en nuestro carácter. Y por último,
perdón, este no era. Sí, ahí era. Por último dice, pues vivimos bajo una nube de dispersión. Bajo el antiguo pacto era mucho más difícil poder tener esta perseverancia de la fe, pero ahora poniendo a Jesucristo como sumo sacerdote, Hebreos nos motiva a que permanecer en la fe, creo, es mucho menos difícil como antes en el Antiguo Testamento. Mm, Pienso en la necesidad de no hacer más sacrificios, porque menciona eso en Hebreos, ya no va a haber holocaustos, no hay necesidad tampoco de hacer días de expiaciones, porque Jesucristo fue el único sacrificio para llegar hasta este punto. Continúo, no puse en el PowerPoint, pero puse la naturaleza o el peligro de la indiferencia, como mencioné, que por lo tanto es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Pongo eso como un versículo central en permanecer, en, en aguantar, o otras palabras como diligencia. Existe otra palabra también que es permanecer. Son todas palabras relacionadas a estar firmes. El autor le urge a los fieles a que puedan comprometerse en esta gran labor de esperar y de permanecer para heredar esa promesa. El llamado a la acción es claro. El autor le urge que nosotros permanezcamos fieles, así como ellos en ese tiempo permanecieron fieles. Este esfuerzo no solamente es individual, sino es comunitario, ya que el mensaje se dirige a todos. La meta última de esta exhortación es la salvación. Es lo más importante. Describe esto en Hebreos 6:12, herederos de la promesa. Y para terminar, la perseverancia es crucial en la vida cristiana, sí, especialmente en tiempos difíciles y más cuando vivimos en un siglo de apatía, donde todo es estalqueo o virtualidad. El mensaje de Hebreos resuena en la actualidad recordándonos que es necesario mantener viva la fe y la esperanza. La exhortación a la intensificación y la constancia a cada uno de nosotros nos hace reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual día a día. Y para concluir, la carta de Hebreos sí nos brinda una perspectiva valiosa sobre la perseverancia y nos resalta muchos personajes a lo largo de la Biblia, las cuales son ejemplos de perseverancia. Pero pongo en primer lugar la vida de Jesucristo en la humanidad como ser humano, eh, que haciéndose hombre, Él nos invita también a mantener esa fe. Si Cristo pudo y Cristo está con nosotros, Cristo nos va a acompañar en ese proceso. La perseverancia no es solo un reto personal, sino es un llamado a la comunidad de mantenernos en santidad. Muchas gracias. Gracias, Anaí, también excelente. Felicito también por la excelencia en la preparación de la tarea, a ambas, ¿no? Dios le bendiga grandemente, le siga ayudando, le siga edificando y sigan adelante con ese ánimo, esa disposición para el estudio y para su preparación ministerial. Muy bien, este tema también nos alienta mucho, ¿no? El tema de la perseverancia. Por favor, Anaí, cuando pueda me comparte
La presentación también, me ha gustado mucho la presentación de ambas y en en esta presentación de Anaí veo que hay como una buena base para la predicación también. Mm. Entonces, sí, me la comparte también para tenerla. Sí, le envié por correo, profe, los dos. Está por escrito y está en un PowerPoint, Ok. en documento en Word y en PowerPoint, Sí, envíamelo los dos. los dos. Sí, 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 me pueden ayudar también también constantemente estoy predicando, entonces todos estos materiales, insumos siempre nos ayudan a, Sí. a preparar nuestros sermones, nuestro bosquejo. Quería compartirles unas pequeñas ideas o, eh, sí, algunas reflexiones, ¿no? Sobre el tema de de la perseverancia. Y bueno, Anaí ha tomado allí, ya tenemos poco tiempo, pero creo que sí nos da tiempo Sí, para... Ah, tenemos unos, nos quedan eh, 9 minutos, ¿no? sí. Sí, sí, ha tomado allí Hebreos 12, ¿no? Ujú, La ilustración que usa el escritor acerca de la carrera y la compara con la vida cristiana, la carrera de la fe, ¿no? Y quiero compartirle eh, la importancia de que podamos cultivar, ¿no? La perseverancia. Es algo que también podemos aprender y estar preparados para actuar de manera perseverante en medio de las dificultades, ¿no? Claro, ujú, es una disposición que tenemos que tener permanentemente, ¿no? Porque estamos perseverando en la vida cristiana, pero también a veces hay contingencias, hay dificultades que son mayores, en pruebas que son demasiado difíciles y allí entonces necesitamos un ejercicio especial, ¿no? De perseverancia. Debemos cultivar la perseverancia, ¿no? Bueno, primero basándonos en el estudio disciplinado de las Escrituras, tener el estudio de la palabra de Dios como una de nuestras disciplinas devocionales diarias, ¿verdad? Que nosotros debemos ser responsables y serios en el estudio de la palabra de Dios, porque allí vamos a aprender de las promesas de Dios, conocer las promesas de Dios, a fortalecernos en ellas, ponerlas en nuestro corazón, esas promesas, y allí entonces debemos anclarnos en esas promesas preciosas de Dios en las Escrituras. Y también crecer en nuestra confianza en el carácter de Dios, ¿no? Conocer más a Dios cada día más, su carácter como ha sido revelado en las Escrituras. Saber que nuestro Padre es inmutable, ¿verdad? Es omnisciente, es todopoderoso, ¿verdad? Y ujú, que su amor jamás cambia, ¿no? Hacia nosotros. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8 que nada nos puede separar del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús, ¿no? Ni tribulaciones, ni hambre, ningún tipo de pruebas, ¿no? De luchas que podamos atravesar, eso no puede impedir, ¿no? Que el amor de Dios se extienda hacia nosotros. Entonces, confiar en ese carácter inmutable de Dios nos ayuda a perseverar. Y la oración, por supuesto, es importantísimo. Permanecer en oración en medio de las pruebas, de las dificultades, porque la oración nos permite la tranquilidad, la paz, ¿no? El descansar en Dios y la oración se convierte como en un faro de esperanza en medio de la oscuridad que estemos atravesando, ¿no? Sabemos que estamos en comunión con nuestro Dios, que Él nos oye, que nos escucha, que nos responde y que
está atento a nuestras oraciones, como dice la palabra, ¿no? Mm, Entonces, esas cuatro cosas importantes creo que nos ayudan mucho a crecer y a cultivar esa perseverancia en nuestra vida, ¿no? Repito, el mm, estudio disciplinado de las Escrituras para de esa manera anclarnos en las promesas de Dios, confiar en su carácter inmutable, en su soberanía, en su amor hacia nosotros y descansar en la oración, ¿no? No cesar de orar nunca en medio de las dificultades. Y el aprender estas cosas también nos ayuda para animar a otros, ¿no? Que están atravesando pruebas, dificultades. Bueno, siempre tenemos hermanos en la fe que pasan por situaciones muy, pero muy difíciles y Dios nos alienta a nosotros, como dice Pablo, para que nosotros podamos consolarlos a ellos, ¿no? Y mm, termino con esto, hermana. Cuando estuvimos trabajando allá en Perú, mi esposa y yo, una de nuestras queridas hermanas, muy cercanas allí donde nosotros ejercíamos el ministerio, tenía ellos, la pareja de pastores, tenían un solo hijo, adolescente, ya jovencito, creo que 17 o 18 años. Y él se desapareció, estuvo varios días mm, desaparecido con un primo. Y ellos trabajaban en un carro transportando gente de un pueblo a otro. mm, Y un tío de ellos tenía dificultades con algunos delincuentes y los delincuentes tomaron como venganza, como represalia de asesinar a mm, estos dos muchachos, a estos dos primos, ¿no? En venganza mm, hacia el otro señor. Y esta hermana Milagro se llama, perdió a su único hijo, ¿no? Su esposo y ella ya no tienen la posibilidad de volver a tener otro hijo porque fue el único que tuvieron y ya ellos están un poquito mayores. Entonces fue mm, una situación bastante difícil que a veces uno no tiene palabras, ¿no? Para consolar a esa persona, fortalecerla. Me da mucho mm, gozo que ellos han podido perseverar mm, y aunque por supuesto la herida, yo pienso que perder un hijo debe ser algo muy difícil. La herida tiene que estar todavía allí latente, pero siempre ellos están mm, afirmando la palabra de Dios. Por lo menos veo en sus publicaciones, en las redes, y todo que permanecen allí anclados en la palabra, en las promesas mm, sí, preciosas de Dios, ¿no? Así que a veces son pruebas muy, pero muy difíciles y solamente la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo nos ayuda para nosotros permanecer. Gracias, hermanas, por compartir estos dos preciosos temas en la clase. Bueno, mm, yo, además de enseñarles, también aprendo y me fortalezco también con la sí. palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, les deseo que tengan un excelente día y bueno, ya estamos, creo que a dos o tres clases de finalizar el curso, ¿no? Sí, Si no me equivoco. Entonces, sí, bueno, ya nos queda una parte de tratar creo que dos temas que nos faltan de la parte teológica y hacer algunas aplicaciones prácticas para el ministerio, ¿no? Y ahí pues estamos terminando entonces nuestro curso. Les escribo para enviarle las calificaciones y, también ahora pues les comparto la grabación. Dios les bendiga, mis hermanas. bueno, profe, Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Chao.